Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísima especulación superíndice 3N y que finalmente vamos a abordar de frente por Q copyright Anderu Rafael no se ha casado. Su copyright que muchos de ustedes han estado preguntándose lo mismo, leyendo rumores y buscando respuestas. Así que prepúrense porque vamos a desentrar más menos a esta historia juntos. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis a fondo sobre las celebridades y sus vidas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Además de ese, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora entremos en materia. Anderu Rafael, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que ha conquistado corazones a nivel internacional. Su talento, belleza y carisma la han catapultado a la fama, convirtió copyrightándola en una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Pero junto con la fama, viene la inevitable atención superíndice 3N a su vida personal. Y una de las preguntas que se repiten es ¿Cuándo se casaron Ande? ¿Por qué copyright AUN no ha dado el su quiero? Para entender esto creo que es importante contextualizar un poco la carrera de Ande. Desde sus inicios, ella ha demostrado una ambición superíndice 3N y una dedicación superíndice 3N impresionantes a su trabajo. No se ha conformado con ser simplemente una cara bonita, sino que ha buscado constantemente desafiarse a sí misma, asumiendo roles diversos y complejos que le han permitido demostrar su versatilidad como actriz. La hemos visto brillar en comedias románticas, dramas intensos y hasta series de acción superíndice 3N. Cada proyecto ha sido una oportunidad para crecer y para consolidar su posición superíndice 3N en la industria. Esta trayectoria profesional tan enfocada y ascendente nos da una primera pista sobre por qué copyright el matrimonio, al menos hasta ahora, no ha sido una prioridad para Ande. Ella estuvo completamente inmersa en su carrera, en la creación superíndice 3N de su legado y en la consecución superíndice 3N de sus metas profesionales. Y siendo honestos, el matrimonio implica un compromiso importante de tiempo y energía, algo que podrá, al menos temporalmente, frenar su ritmo de trabajo. Imaginen la cantidad de horas que invierte en el rodaje de una serie, en la preparación superíndice 3N de un personaje, en las entrevistas y eventos promocionales. A esto hay que sumarle la gestión superíndice 3N de su imagen pública y su presencia en redes sociales, que son herramientas fundamentales para mantener su relevancia en la industria. Si a todo esto le aún más menos adimos la responsabilidad de un matrimonio, es evidente que el tiempo disponible se reducirá considerablemente. Pero claro, la vida personal y profesional no son compartimentos estancos. Sabemos que Ande ha tenido relaciones sentimentales importantes, algunas de ellas muy mediáticas. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque cada relación superíndice 3N ha sido diferente y ha marcado una etapa en su vida. Recordemos su romance con Burak Deniz, su compau más menos héroe en la exitosa serie Aek Laftanan Lamaz. La química entre ellos era palpable en la pantalla y muchos fans son más menos aban con que su relación superíndice 3N traspasara la ficción superíndice 3N. Sin embargo, aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó superíndice 3 un romance oficial. Se decua que la presión superíndice 3N de los fans y la intensidad de las grabaciones dificultaron que la relación superíndice 3N floreciera fuera de la pantalla. Además de ese, ambos actores estaban en momentos muy diferentes de sus carreras y tenían prioridades distintas. Mientras Ande estaba enfocada en consolidarse como una estrella, Burak ya tenía una trayectoria muy consolidada y buscaba proyectos muy desafiantes. Luego vino su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, que fue una autocopyrightica locura mediática. Su noviazgo, surgido durante las grabaciones de Senú con Diéresis al Cap, fue un boom. Eran la pareja del momento, adorados por fans de todo el mundo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales y cada aparición superíndice 3N pública era un acontecimiento. Se les veo a felices, enamorados y compartiendo momentos especiales. Muchos creyeron que serían la pareja que llegaría al altar. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin.
La intensidad de la relación superíndice 3N fue tal, que incluso llegaron a vivir juntos durante un tiempo. Compartieron viajes, eventos y momentos familiares, consolidando una imagen de pareja perfecta que ilusionó superíndice 3 a millones de seguidores. Sin embargo, la presión superíndice 3N de estar constantemente en el ojo público, la dificultad de mantener la privacidad y las diferencias en la visión superíndice 3N de futuro terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. La ruptura con Kerem fue un shock para los fans y generó superíndice 3 muchísimas preguntas. ¿Q copyright pasó superíndice 3? ¿Por Q copyright se separaron? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro y en sus prioridades personales. Algunos incluso mencionaron la presión superíndice 3N medio tica como un factor determinante. Lo cierto es que independientemente de las causas reales, la ruptura fue dolorosa para ambos y marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la vida de Ande. Este episodio la ayudó superíndice 3 a madurar y a replantearse sus prioridades en el amor y en la vida. Aprendió superíndice 3 a valorar la importancia de la privacidad y a no dejarse influenciar por las expectativas de los DMUDS. Después copyright S de Kerem, Ande mantuvo un perfil muy S bajo en cuanto a su vida sentimental. Se la relacionó superíndice 3 con algunos nombres, pero ella siempre ha sido muy discreta y ha evitado alimentar los rumores. Esto nos lleva a una reflexión superíndice 3N importante. Ande ha aprendido a proteger su intimidad y a priorizar su bienestar emocional. Sabe que su vida personal es objeto de escrutinio público y que cualquier relación superíndice 3N que inicie será analizada hasta el ese mínimo detalle. Por lo tanto, es comprensible que sea ese cautelosa y que se tome su tiempo para encontrar a la persona adecuada. Prefiere construir relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas, basadas en la confianza y el respeto mutuo, antes de dar el paso al matrimonio. Además de ese, hay otro factor que creo que es crucial. Ande es una mujer independiente y empoderada. No necesita un hombre para sentirse completa o para validar su con diéresis copyright cito. Ella ha construido su propia carrera, ha logrado sus propios objetivos y ha demostrado que puede valerse por sí misma. El matrimonio para ella no es una necesidad, sino una opción superíndice 3N. Y es una opción superíndice 3N que tomar cuando sienta que es el momento adecuado y cuando encuentre a alguien que la complemente y que la apoye en su sueño más menos os. Ande ha demostrado que es una mujer capaz de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino, sin dejarse presionar por las expectativas sociales. En resumen, las razones por las que Ande Eru Parrafoel no se ha casado son múltiples y complejas. Por un lado, su enfoque en su carrera profesional y su ambición superíndice 3N por seguir creciendo como actriz. Su deseo de explorar nuevos roles y de consolidar su posición superíndice 3N en la industria la mantienen enfocada en su trabajo. Por otro lado, sus experiencias sentimentales pasadas, que la han llevado a ser ese cautelosa y a proteger su intimidad. Ha aprendido a valorar la importancia de la privacidad y a no dejarse influenciar por la presión superíndice 3N medio tica. Y finalmente su carácter independiente y empoderado, que le permite elegir y con Q copyright N compartir su vida. No necesita la validación superíndice 3N del matrimonio para sentirse completa y feliz. Creo que es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias prioridades. El matrimonio no es un objetivo universal y no deberá ser impuesto por la sociedad o por las expectativas de los DMUDS Ande Eru Parrafoel estu viviendo su vida a su manera, siguiendo sus propios instintos y tomando sus propias decisiones. Y eso es algo que debemos respetar y admirar. Debemos celebrar su independencia y su capacidad para elegir su propio camino, sin dejarse presionar por las normas sociales. Pero además de estos factores, hay que considerar el panorama general del mundo del entretenimiento. En la industria del espectáculo, el matrimonio a menudo se percibe como un riesgo para la imagen pública y la carrera de un actor. Algunos productores y representantes temen que el matrimonio pueda disminuir el atractivo de un actor para cierto público, especialmente entre los fans SJ superíndice 3 venes. Existe la creencia RU superíndice 3 NEA de que el matrimonio puede hacer que un actor sea menos accesible o menos deseable para sus seguidores. Si bien esta percepción superíndice 3N estuvo cambiando gradualmente, aún influye en las decisiones de muchos artistas.
Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de la imagen pública en la era de las redes sociales. Los actores y actrices están constantemente expuestos al escrutinio público y cualquier paso en falso puede tener consecuencias negativas para su carrera. El matrimonio en particular es un tema que genera mucho copyright y especulación superíndice 3N en las redes sociales. Los fans analizan cada detalle de la relación superíndice 3N, desde las fotos hasta los comentarios, y cualquier problema o desacuerdo puede convertirse en un escándalo mediático. Por lo tanto, es comprensible que muchos actores sean cautelosos a la hora de dar el paso al matrimonio. En el caso de Anderu Parrafoel, su belleza y su carisma la han convertido en un icono para muchas superíndice 3Bs. Es una figura a seguir y su imagen es cuidadosamente gestionada por su equipo de representantes. Es posible que en algún momento se le haya aconsejado posponer el matrimonio para no perjudicar su imagen pública o su atractivo comercial. Sin embargo, estos son solo especulaciones y no podemos saber con certeza qué copyright factores han influido en su decisión superíndice 3N de no casarse. Lo que es cierto es que Anderu Parrafoel es una mujer inteligente y talentosa, capaz de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino. No necesita la aprobación superíndice 3N de nadie para ser feliz y exitosa. El matrimonio es una opción superíndice 3N personal, y ella lo tomará cuando sienta que es el momento adecuado. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento y de su belleza en la pantalla, y admirar su independencia y su determinación superíndice 3N. Finalmente, es importante recordar que la felicidad no depende del matrimonio. Muchas personas son felices y plenas sin necesidad de casarse. El matrimonio es solo una de las muchas opciones que existen para construir una vida plena y satisfactoria. Lo importante es encontrar lo que te hace feliz y seguir tu propio camino, sin dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Anderu Parrafoel viviendo su vida a su manera, y eso es algo que debemos respetar y admirar. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre la vida de Anderu Parrafoel y sobre las razones por las que hasta ahora no se ha casado. Recuerden que estos son solo especulaciones y reflexiones basadas en la información superíndice 3N que tenemos disponible. La verdad última solo la conoce Ande. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión al respecto, así que no duden en dejar un comentario abajo con sus pensamientos y teorías sobre este tema. ¿Creen que Ande se casará pronto? ¿Con qué copyright N les gustará verla? Dejen sus comentarios. ¿Creen que la presión de las redes sociales influye en las decisiones de Ande sobre su vida personal? ¿Qué consejo le darían a Ande sobre el matrimonio y las relaciones? Compartan sus ideas. Y por último, no olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Próximamente analizaremos la trayectoria de otros actores y actrices turcos y exploraremos los desafíos y las oportunidades que enfrentan en la industria del entretenimiento. No se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.